Suma de vectores. Dos vectores se pueden sumar para generar un nuevo vector. Ejemplo, sumar los vectores u y v. En este caso el vector u tiene componentes 7,2 y el vector v tiene componentes 2,6. La suma de esos dos vectores se denota de la siguiente manera: u más v, y generan un nuevo vector que llamaremos w. Ese nuevo vector va a estar representado por la suma de las componentes en x de cada vector y la suma de las componentes en y de cada vector. ¿Cuáles vectores? U y v. Es decir, que la primera componente sería 7 más 2. 7 más 2 sería 9, ya tenemos la componente en x, y la componente en y está denotada por la suma de 2 más 6. 2 más 6, que sería 8, tenemos la componente en y. Es decir, que nuestro nuevo vector tiene elementos 9,8. Si nosotros deseamos saber cuál es la magnitud, el tamaño o la longitud de ese vector, aplicamos el teorema de Pitágoras, el que nos explica que el cateto adyacente y el cateto opuesto al cuadrado nos generan la hipotenusa. Entonces tomamos el vector w y lo metemos en un valor absoluto y lo elevamos a una raíz sus componentes. Elevamos a una raíz sus componentes al cuadrado y nos generan este valor que está aquí, raíz de 145. Cuando aplicamos la raíz de 145, tenemos que 12 unidades sería el tamaño de ese nuevo vector denotado por las componentes 9,8. Si este mismo procedimiento lo hacemos para el vector u y el vector v, podemos decir que el vector u tiene 7,28 unidades y el vector v tiene 6,32 unidades. Hay una forma de graficarlo y es a través de la ley del paralelogramo. Si graficamos el vector u, nos damos cuenta que se desplaza 7 unidades en x y 2 unidades en y. Quiere decir que los puntos donde se encuentran, el punto donde se encuentra ese vector, el final sería este que está aquí. Sería el vector u. Y el vector v tiene un desplazamiento en x de 2 unidades y en y de 6 unidades. Es este vector que está aquí. Bien, la suma de esos dos vectores me va a generar el vector w o el vector resultante. Para poder hacerlo, debemos tener en cuenta que estamos sumándole a u, le estamos sumando v. Quiere decir que en el punto final o en la flecha final de u, puedo colocar el vector v, hacer una especie de imagen y trasladarlo hasta aquí.